Pedirle por favor que busque ahí en su Biblia. Vamos a buscar ya el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, por favor. Y nos vamos a ir al capítulo 15. El Evangelio según San Mateo, capítulo 15. En orden es el primero de los evangelios, ¿verdad? Que aparece en la Biblia, mas sin embargo no es el primer escrito, ¿verdad? No está escrito en orden cronológico. El primer evangelio que se escribió es el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Pero lo que nos interesa ahora es cómo Dios provoca nuestra fe. Mire, nosotros queremos que usted crezca en fe. Queremos nosotros crecer en fe, crecer en la gracia, crecer en la obra. Pero cuando de repente nos mantenemos estáticos, Dios ve la manera como nosotros seguimos creciendo. Porque si usted se recuerda, la Biblia dice que nosotros vamos a alcanzar la altura del varón perfecto, ¿verdad? Que hecho a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso es lo que Dios busca. Hermano Sharky Cruz, Dios me lo bendiga. Mi hermano Mario, Dios le bendiga. Es un gusto. Por favor, salúdeme a la familia. Les amamos mucho. Hermano Froilán, Dios le bendiga también. Qué bueno que puede conectarse. Hermano Víctor Martínez, Dios le bendiga también. Bueno, vamos a la palabra del Señor, por favor, y vamos a buscar en Mateo capítulo 15, versículos del 21 en adelante. El Evangelio según San Mateo. No se pierde, ¿verdad? No se pierde. Mateo, el primero de los evangelios. Y de ahí vamos a buscar el capítulo 15 y arrancamos con el versículo 21 en adelante. Cómo Dios provoca nuestra fe, o si usted quiere, cuando Dios provoca nuestra fe. Lo tenemos todos. Quisiera escuchar un fuerte amén. Diga amén desde ahí de su casa y vamos a leerlo, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le repito la cita, Mateo capítulo 15, versículos del 25 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar, mi hermano Tomás, Dios le bendiga, qué bueno que esté con nosotros. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios bendito te damos en este momento, Dios, en este momento histórico que estamos viviendo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ahora ir a tu presencia, Padre. Gracias, Dios, porque aún en estas circunstancias, tu promesa de estar con nosotros se ve más clara que nunca, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra vida, porque estamos a salvo, porque nuestra salvación está firme en ti, Señor, porque tenemos este medio para dirigirnos a los hermanos y a otras personas que necesitan de tu palabra, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos bendigas ahora y que sea tu Santo Espíritu quien ministre la palabra desde este lugar que estamos haciendo, Señor. Muy pocas cosas tengo yo que decir, pero si es a través de tu Santo Espíritu, si tu Espíritu Santo habla a través de mi persona, sé que nos vas a bendecir a todos. Nos ponemos en tus manos, Señor, como barro en manos del alfarero. Transforma nuestra vida, transforma nuestro ser. Ayúdanos a tener nuestros sentidos espirituales, nuestra inteligencia espiritual abierta, Señor, a tu palabra. Y que tu Santo Espíritu vaya moldeando nuestro corazón a través de todas estas dificultades. Oramos, Señor, por cada persona que está interviniendo en esta batalla contra ese virus, Señor.
Gracias, Padre, por cada doctor, por cada enfermera, por cada paramédico, inclusive por cada conductor, Señor, por cada policía, por cada persona que continúa, Señor, por todas aquellas personas que son consideradas como trabajos esenciales, que siguen enfrentando la situación, Señor. Gracias, Padre, también porque bendices, has bendecido a muchas personas a través de provisión, Señor. Sabemos que hay personas que todavía están esperando, pero estamos seguros, Dios, que tú vas a mandar diferentes tipos de provisión porque tú no te descuidas de tu creación, no te descuidas de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, te amamos con todo el corazón. Quedamos en tu nombre ya tomados de la mano contigo, congregados en el Espíritu, Señor, a través de todos los hermanos que puedan estar conectados. Háblanos al corazón, te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que hemos tomado esta porción muy interesante de la palabra, porque vemos a nuestro Señor Jesucristo que siempre se manifestó frente a las personas con un corazón abierto, un corazón amable, pero no así contra los religiosos. Contra los religiosos siempre fue duro, siempre les dijo palabras similares a las que Juan el Bautista les decía, sepulcros blanqueados, engendros de víbora, hipócritas, pero a la gente no le hablaba así. A la gente le hablaba con paciencia, a la gente le hablaba con amor. Si bien es cierto, hablaba en parábolas para que no todos entendieran, solamente aquel que tuviese el deseo para comprender. Pero Dios siempre se dirigía a todas las personas y trataba de manifestar su amor a toda la gente. Pero ahora encontramos un momento, un espacio en la historia de nuestro Señor donde en un principio no vemos la amabilidad y pareciera en un principio que no hay mucho amor a través del Señor para estas personas. Si bien es cierto, el Señor era primeramente enviado a su pueblo. Por eso es que dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hasta que lo rechazaron, Él se fue a todas las ovejas, a todas, absolutamente a todas. Pero en este momento, óigame bien, una mujer que en el Evangelio de Marcos se le conoce como Sirofenicia, era de la ciudad de Fenicia, que era considerada parte de Siria, que a ese momento estaba bajo el Imperio Romano, y por eso es que se le conoce como Ciro y Fenicia, de Siria y de Fenicia. Entonces era una mujer cananea, es decir, una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer que en ese tiempo le hubiesen dicho una mujer pagana, una mujer infiel, una mujer incrédula. Entonces el Señor había primero buscado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, resulta que la mujer estaba preocupada porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y entonces no hay cosa peor. Miren, uno puede estar enfermo, pero cuando son nuestros hijos, ese es tremendo. ¿Vea? Vemos a nuestros hijos con fiebre altísima. Quisiéramos nosotros estar en lugar de ellos, ¿verdad? Porque el amor de padre pues nos lleva a hacer cosas. Entonces aquí estaba una madre desesperada por el tormento a la cual era sometida su hija. Y entonces fíjese que dice el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mire la expresión: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oiga bien, ella no era del pueblo de Israel. El que ella le dijera Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David, realmente para ella probablemente no tenía ningún significado, pero sí había escuchado a los israelitas que creían que Jesús era el Mesías, le decían hijo de David. Eso es un título, ¿verdad? Que tenía que debía tener el Mesías. Entonces, cuando se le decía Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David, se le estaba diciendo que tú puedes ser el Mesías, que tú eres descendiente de David y que tú tienes el título, tienes lo necesario para ser el Mesías esperado. Entonces le estaba reconociendo eso, pero ella no era judía. Entonces el Señor Jesucristo, y yo no creo que
el Señor Jesucristo la hubiese visto de menos. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, al mundo. No dice solamente a Israel. Dios sabe, y cuando habla mundo, cuando dice mundo, la palabra literal es cosmos, es las personas que habitan esta tierra. No habla de la tierra, sino que de las personas. Y entonces la Biblia dice que el amor de Dios es para todos, no solo para los creyentes, no solo para el pueblo de Israel, sino que Dios ama a todos. Mas, sin embargo, la salvación es para aquel que cree. Entonces, dentro de ese todos, dentro de ese mundo, está contada esta mujer. Mas, sin embargo, amados hermanos, Hebreos 11:1, y ahí aparece lo que es la definición de fe. Y de ahí, por eso es que le hemos puesto Dios provoca nuestra fe. Dice Hebreos 11:1, es pues, oiga bien, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira esta definición, en pocas veces aparece una definición de lo que es la fe, así como también aparece en la Biblia la definición del pecado que dice que es infracción a la ley, pero ahora nos da una definición de fe. Bueno sería para usted que se la aprendiera de memoria. Dice, es pues la fe, número 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Biblia que es la fe. La mujer había escuchado del Señor y estaba tan desesperada. Yo le aseguro que esta mujer había buscado a otras personas o cura cualquiera para que sanaran a su hija. Uno que no hace por un hijo, uno que no da por el bienestar de un hijo. Mas, sin embargo, el Señor no la atendía. Ella sabía que no debía estar en medio de ese grupo, pero no le importó. Y entonces le gritaba al Señor. Y fíjense el versículo 23, y es donde comienza el asombro. Dice, volvamos a Mateo 15:23. Mateo 15:23. Dice así, oiga esto. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Mire, hermano, Dios no es malo. Usted no puede hablar de maldad en Dios. No puede hablar que Dios es sádico porque el amor de Dios es para nosotros. Y nosotros amamos a Dios porque dice la Biblia que Él nos amó primero. No puede hablar de maldad en Dios, no puede hablar siquiera de mala intención en Dios. Nosotros tenemos que recordarnos de Job, que él dice que a pesar de que él perdió todo lo que perdió y todo lo que sufrió, dice la Biblia que Job no encontró despropósito en Dios, y el despropósito es un mal propósito, una mala intención. Dios no tiene malas intenciones con nosotros. Es más, Él dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces usted no puede pensar, o no debería de pensar mal en Dios. Entonces, pero como nosotros no podemos ver qué pasará mañana, es más, no podemos ver qué va a pasar dentro de 2 horas, no tenemos la certeza de lo que va a pasar, pero sí podemos tener una certeza, dos certezas. Uno, que Dios me ama, y la segunda certeza es que Dios no cambia. Entonces, Dios siempre me ama. Entonces, cuando vengan las situaciones difíciles, yo no debo, oiga bien, no debo olvidar que Dios me ama y no debo olvidar que Dios cambia. Los hombres cambiamos. Los hombres nos arrepentimos. Dios no cambia ni tampoco se arrepiente de la manera como lo hacemos nosotros. Entonces, esta mujer fue al Señor y a pesar del rechazo, es un rechazo pasivo, es decir, que el Señor no la rechazó vocalmente, pero sí la rechazó al no contestarle nada. Y entonces, tal era la acción que estaba haciendo la señora, que los discípulos se sentían apenados. No sé si por ellos o por la mujer, ¿verdad? Porque la mujer iba tras ellos gritándole que le ayudara. Entonces los discípulos les dijo, despídela. Ellos no se sentían con la autoridad de despedirla porque se trataba de una endemoniada y ellos todavía estaban haciendo sus pininos al respecto. Y quien era la fuerza espiritual en medio de ellos era Él.
Entonces le dijeron, despídela, pues está haciendo un gran escándalo detrás de nosotros. Y entonces, pero la mujer, y dice así, mire, despídela, pues da voces tras nosotros. Versículo 24. Él respondiendo dijo, ya la había rechazado pasivamente, es decir, la había ignorado. Y mira el versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, está diciendo, ¿yo qué tengo que ver con ella? O sea, no es mi trabajo. Y eso lo oyó ella. Entonces vean, por favor, yo no puedo creer que verdaderamente Dios se haya olvidado de ella, sino que Dios estaba motivando su fe. Dios estaba provocando su fe, estaba haciendo que la mujer comenzara a crecer en fe. Imagínense que ella había escuchado del Señor y entonces ella había escuchado sobre todo lo que Dios hacía, el Señor Jesucristo hacía, y entonces ella fue en fe. Ella fue esperando, ella de repente tuvo la certeza que Él le iba a ayudar y a pesar del primer rechazo, me ignoró. El segundo rechazo, yo no tengo nada que ver con ella. La mujer siguió caminando. La mujer siguió gritando. Ahora, llegamos hasta allí. ¿Cuánto insiste usted en medio de la dificultad? ¿Cuánto necesita usted para correrse? ¿Cuántas veces necesita usted ser rechazado para desanimarse? Dios nos manda a decir que nos va a dar todo lo que pise en nuestros pies, la planta de nuestros pies. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Cuántas veces? El Señor no dice toca una vez, no dice toca dos veces, no dice toca tres veces, dice tocad y se os abrirá. Tocad según su fe, caminad según su fe, insistid según su fe. Y eso nos da la muestra aquí esta mujer. Esta mujer nos da clase a nosotros porque sin derecho ella pidió e insistió y estaba siendo con la vista avergonzada de todas las personas que tenía a su alrededor. Ahora piense usted, vuelva a usted, no vea al hermano, ni siquiera piense en mí. ¿Cuántas veces usted necesita para desanimarse? ¿Cuánto tiempo usted es capaz de perseverar? Mire, hay hermanitos que se enojan porque cuando llegan a la iglesia el pastor ni me saluda y ahora ni podemos estar en la iglesia. Mucho menos puedo ir y darle la mano. ¿Ah? ¿Cómo se sentirán? Espero que esa gente, que esos hermanos, en lugar de decepcionarse, puedan recordar lo que Dios nos había dado, el privilegio de congregarnos, el privilegio de poder abrazar, de poder saludar, de poder estar los hermanos juntos, reunidos en un mismo lugar, podernos estar en un lugar, levantar las manos y sin problema. Hasta teníamos el corito aquel de la misma iglesia y todos a darnos las manos, ¿verdad? Entonces, y ahora ya no lo tenemos. Entonces, si era tan fácil desanimarnos, por favor póngase en el lugar de esta mujer. Y quiero que se ponga en el lugar de esta mujer pensando en las cosas que usted espera de Dios. Y Dios nos manda que perseveremos. El cristiano, mi querido hermano, la enseñanza bíblica es que estamos hechos para perseverar, no para rajarnos. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de valor, de dominio propio. No estamos para corrernos, no estamos para oírnos, no estamos para decepcionarnos, mucho menos de Dios. Pero hay un detalle. Usted debe hacer. ¿Se recuerda aquel dicho que teníamos en nuestros pueblos? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Se acuerda usted de eso? Y todos nos reímos. Dice, eso no está en la Biblia. Pero Dios le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, la fe tiene dos puntos, amados. Y esto es bien importante. La fe tiene dos perspectivas. Uno, lo que yo espero de Dios. Y dos, lo que yo hago en esa perspectiva que espero de Dios. O sea, Dios hace lo imposible, ¿sí? Pero yo camino en lo posible. Yo hago lo que está en mis manos hacer
encaminado a realizar algo que vamos a hacer por fe. Siempre en todas las cosas que hacemos hay límites hasta donde nosotros podemos llegar, pero hasta donde allí usted pueda llegar, usted debe llegar y caminar por fe. Aunque le digan, mira, de ahí va a ser imposible que pases, usted tiene que caminar, y si es posible caminar un poquito más de ahí, sabiendo que Dios va a hacer lo necesario, que Él va a hacer lo imposible. Él va a pasar su petición desde lo que usted alcanza a hacer hasta lo que usted ya no podía, es lo que Dios va a hacer. Entonces tenemos que caminar. Mire, mucha gente quiere ser prosperada, pero no camina para esa prosperidad. Mucha gente quiere ser sanada, pero no deja sus malos hábitos. Mucha gente quiere tener una bonita casa, pero se olvida de todas las cosas que tiene que hacer para recibir esa casa. Qué bueno fuera, mi hermano, que oráramos y que de repente con 2 angelitos nos los viniera a dejar a la puerta de la casa. Pero cuando usted ve en la Biblia, todo lo que Dios le prometió a Israel, Israel tenía que conquistarlo, y Dios hacía el resto. Israel caminaba y Dios abría el mar. Israel sacaba su espada y Dios le daba la victoria. ¿Se recuerda usted el episodio cuando Moisés estaba en una cima y levantaba la vara? El pueblo avanzaba, pero el pueblo estaba peleando el poder de Dios. Entonces, igual nosotros, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo por fe. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. A eso se refiere lo que muchos hermanos confrontan a Pablo con Santiago, diciendo que Pablo habla de una fe sin obras y Santiago habla de una fe por las obras. Y no es cierto. Pablo ve la fe salvífica y Santiago ve una fe que se prueba. O sea, con que usted puede ver una fe que alcanza para que Dios me salve espiritualmente, pero Santiago habla de la fe de una persona ya salva que obra. Entonces, los hijos de Dios estamos llamados a hacer nuestra parte, a dar el primer paso. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá, esto en Filipenses 4:19, no lo busque, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me va a dar lo que me falte, es decir, que yo debo tener, que yo debo hacer. La Biblia dice que Dios dio una promesa, todo lo que hagas prosperará, pero si no haces nada, man, 0 por 1000, ¿cuánto es? 0. Yo le pregunto a usted, en este tiempo de disque descanso, ¿verdad? En esta cuarentena, ¿qué ha hecho de diferente? ¿Qué suma a su vida? Aparte de libra, ¿verdad? Porque algunos, y no se cuidan, vamos a engordar mucho. Pero aparte de eso, ¿qué hemos agregado a nuestra vida? ¿Con qué vamos a recibir esta nueva realidad, amado? Porque toda la gente va a salir de su casa y va a salir, y póngame atención a esto, va a salir con hambre, ¿sí? Con deseos de tener. Y si usted no es mejor que cuando nos encerraron, vamos a estar en problemas. Entonces tenemos que caminar por fe. Entonces vea por favor, la mujer fue rechazada así sin decirle nada, solo fue ignorada. Número 2, el Señor Jesucristo dijo, yo nada tengo que ver con ella. Ahora sigamos por favor. Versículo 25. Ya el Señor Jesucristo había dicho que él era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y óigame, y se postró ante él. Vea, 3 niveles de fe, mi hermano. Y ya no digamos que el solo hecho de irlo a buscar es un primer nivel. Hablemos de eso. Un primer nivel, ir a buscarlo. Segundo nivel, gritarle y ser ignorada e ignorar la ignorada que le habían dado. Mire que parece trabalenguas, ¿verdad? O sea, primero ir, después pasar por alto la ignorada, después pasar por alto que el Señor Jesucristo prácticamente le dijo, no tengo nada que ver contigo, y pasó al último nivel. Y mire lo que hizo la mujer. Dice,
Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Fíjense que la manera como subir de nivel delante de Dios es hacia abajo, mi hermano. No es hacia arriba, es hacia abajo. Se postró, tuvo suficiente necesidad y suficiente fe como para postrarse, olvidarse de ella misma y postrarse. Y postrarse, hermano, es poner la frente en el piso. Y no estamos hablando que estaba en pavimento, no, lo puso en la tierra. Y entonces mire lo que pasó. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Número 26. Respondiendo él, porque todavía no había terminado los niveles de fe, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, oiga esto por favor, y echarlo, mire qué dice ahí, a los perrillos. Ella ya se había tirado al suelo. Y Dios le dijo, y el Señor Jesucristo le dijo, perrillos. Pero la mujer, a pesar de que delante de toda la gente le estaban dando la ignorada y supuestamente la avergonzada de la vida, su necesidad y su fe en aquel que tenía enfrente no hizo que se fuera. Mire lo que sigue diciendo. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos, mire, ella aceptó lo que le estaban diciendo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo le aseguro, me pongo a pensar pues en el Señor, ignorándola la primera vez, viéndola que venía hacia él, ignorándola y pensando, vamos hija, sigue. Habló y volvió a ser ignorada. Y yo sé que el Señor debió haber pensado, sigue hija, no pierdas tu fe, insiste, persevera para que recibas. Y siguió. Y el Señor, así como cuando uno está apoyando a uno de sus hijos, o cuando yo, por ejemplo, en clase, yo estoy haciendo los exámenes y veo a los hermanos perdidos en el espacio que no encuentran la respuesta y de repente solo veo que le hacen así y comienzan a escribir. Mire, y a veces hago exámenes no tan fáciles, pero cuando veo a los hermanos escribiendo, yo me siento contento. Pareciera que no les tengo lástima con los exámenes que les hago, pero eso les hace a ellos estudiar, perseverar, hacerlo y tener fe en cuanto a estudiar, y se presentan al examen y contestan y salen bien. Entonces el Señor le estaba pasando un examen a la fe de la mujer. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos reprobado un examen de estos? ¿Cuántas veces nosotros hemos salido mal a través de un examen de estos? Cuando Dios quería bendecirnos y no alcanzamos a subir de nivel de la fe. No alcanzamos nosotros a dar el paso mayor, a ir hacia arriba. Y después que le dijo, el Señor Jesucristo le dijo perrilla, y ella aceptó y dijo, sí, pero como de las migajas. Mire la respuesta del Señor. Entonces, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, admiración, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo le repito, yo me niego a creer que el Señor la quiso hacer sufrir. Y es por el contrario, el Señor quiso que subiera su nivel de fe. Así Dios nos toca a nosotros, amados. Queremos algo bueno, sí está bien y eso es correcto. Pedid y se os dará. Pero siempre cuando Dios ofrece algo, siempre nosotros tenemos que actuar primero, actuar por fe. Ya el Señor hizo lo principal que Él tenía que hacer, que es morir en la cruz por nosotros, amistarnos con el Padre, hacernos familia con el Padre. Eso es el regalo más grande. De allí nosotros tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante y tenemos que ponernos en las manos del Señor. Fíjese que un día los discípulos se acercaron al Señor y le pidieron así una ganga, ¿verdad? Y le dijeron, una oferta, algo fácil. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe.
Acababan de estar hablando del perdón. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo no les dijo, ok, te voy a aumentar la fe, o si tuvieras mucha fe, sino que el Señor solo les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, no se trata de tener una gran fe, se trata de tener fe y de ponerla en práctica y de actuar por fe y caminar por fe y hacer las cosas por fe. Mire, muchas veces nosotros estamos en situaciones muy difíciles, estamos en necesidad. Muchas veces yo he comprobado que hay hermanos que están pasando momentos económicamente con problemas y de repente yo les hablo a ellos y les pregunto, ¿cómo está mi hermano? Pues bendecido, me dijo, bendecido. Y entonces, no, pero yo y por dentro yo digo, no, pues si yo sé que están mal, si yo sé que necesitan esto, pero ellos están bendecidos en Cristo y están bendecidos con las promesas de Dios y saben que Dios no se ha olvidado de ellos y nuestra mejor bendición es que Dios está con nosotros. Entonces, esta mujer supo entender que al estar cerca de Jesucristo iba a recibir lo que tanto ella andaba buscando. Entonces, tened fe y tenga fe. Y pónganla en práctica. No solo se trata de orar, se trata de orar y hacer. Hagan lo que está de su parte. Miren este tiempo. Alguien me dirá, no, pastor, pero es que usted se cubre porque no tiene fe. Perdónenme. No. Parte de la fe es ser obediente. El Señor nos manda sujetarnos a las autoridades, nos dicen que nos cubramos, nos dicen que usemos guantes, que respetemos la distancia social. Amado hermano, si usted no puede hacer eso, ¿cómo va a ser cuando Dios le pida más esfuerzo? Cuando Dios le pida dar pasos más grandes, pasos más sólidos que requieran más fe. ¿Cómo vamos a hacer? Imagínense cuando uno de nuestros hijos nos dice, papá, yo quiero estudiar en la universidad. Ay, Dios mío. Y entonces usted piensa hacer números, ¿cuánto cuesta la universidad? Si usted es un padre que vive por las obras y no tiene fe, usted le va a decir a su hijo, no hijo, mejor ponete a trabajar porque aquí a nosotros no nos toca estudiar. Pero si usted es un padre que vive por fe y sabe que Dios cumple todas sus promesas, usted le dice, sí hijo, programate y mira, averigüemos y apliquemos y pidamos becas y si no, pues vamos que ya vamos a ver cómo salimos. Con Dios podemos hacer cualquier cosa. Entonces se trata de hacer, se trata de comenzar. Cuando Dios ha puesto algo en nuestro corazón, porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces cuando Dios pone algo en su corazón, muy probablemente no sale de usted, sino que es un sueño que Dios ha puesto en su corazón para que usted lo realice. Pero hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo con decisión, sabiendo que Dios no nos va a desamparar. Ahora hay un detalle también. Cuando usted ve en la Biblia todos los milagros que Dios hizo, todos estaban relacionados con el caminar del Evangelio. Absolutamente todos. Santiago dice que nosotros pedimos porque pedimos mal. Nosotros pedimos y no tenemos porque pedimos mal. Porque pedimos solo para nuestro vientre, es decir, para nuestras cosas, para nuestras carnalidades. Y si usted ve en la Biblia, todo lo que Dios concedía y todos los milagros que Él hacía estaban alrededor de la predicación del Evangelio, alrededor del caminar de la vida en el Señor, del crecimiento de la obra, de la fe de los hermanos, todo estaba relacionado. Entonces yo le pregunto a usted, lo que usted está pidiendo, ¿qué tiene que ver con los planes de Dios? Óigame, ¿qué tiene que ver con los planes de Dios? Piénselo, porque si usted está contra la corriente es más difícil. Fíjense que hay un versículo, y este no lo traía acá, pero lo vamos a buscar. Está en el capítulo 6 de Mateo 6, 33. Es un versículo que nos debería de hacer meditar, porque yo, de verdad, mis queridos hermanos, yo quiero que Dios me bendiga, pero tengo que estar en la corriente de bendición, no en contra de la corriente. Mateo capítulo 6, versículo 33. Yo sé que usted ya lo conoce, pero aunque lo conoce, a veces estamos contra la corriente de la bendición. Entonces Dios quiere darnos, pero vea por favor todos los milagros, todo lo que Dios hacía estaba alrededor de la predicación, estaba alrededor del crecimiento de la iglesia, estaba alrededor de que los inconversos se convirtieran.
Entonces, lo que usted está pidiendo, ¿qué tiene que ver con la obra de Dios en esta tierra? Miren lo que dice, por favor, Mateo 6:33. Dice así: mas, oiga bien, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Mire qué dice ahí, hay una palabra: añadidura. ¿Cómo añadir? Vendrán añadido. Entonces, amados hermanos, lo que Dios quiere es que usted se meta a la corriente favorable, o sea, se meta en dirección favorable a la corriente de Dios. Si usted está pidiendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, sería una maldición que Dios se lo conceda a usted. Entonces tenemos que meditarlo bien. Porque esta mujer se fue a poner, la sirofenicia o la cananea, como dice Mateo, se fue a poner en medio de todos. No lo buscó cuando estaba solo. Y entonces definitivamente la obra del Señor iba a quedar en evidencia, el poder, lo positivo de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Todos estamos pidiendo de repente, Señor, que se termine el virus, que se termine esta pandemia. Pero todo esto tiene un propósito, amados. Tiene una razón, sí, el pecado de la humanidad, eso definitivamente, pero tiene un propósito. Dios mostrando que Él sigue siendo el Señor de la tierra. Solo analice, por favor, las consecuencias de esta pandemia, un pequeño virus. Y por cierto, dicen por ahí, dicen los científicos, que ni siquiera vida tiene, que no es un ser vivo. Y por eso este virus no se puede matar. Entonces solo hay que tomar medidas higiénicas que le van a quitar el acceso a nuestras células. Entonces, usted ve, Dios solo nos mandó una capsulita, una tonterita le mandó al mundo para decirle: no quiero que te olvides, por favor, que esto en el cual tú estás viviendo eres mío y que tú mismo eres mío. Entonces Dios no quiere que perdamos esa perspectiva y entonces Dios nos obliga a volver a tomar nuestra fe. En los tiempos de dificultad necesitamos la fe. En la Biblia llama a la fe como el escudo de la fe. Recuerda, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro que Dios no me ha abandonado. Pareciera ridículo que Dios va a mandar a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y después se va a olvidar de mí. Imagínese aquellas joyas que usted compra tan carísimas. No, usted no las tiene donde sea, usted las tiene en un lugar especial. Pues usted está en las manos de Dios y nunca se va a descuidar de usted. Pero Dios quiere que usted piense en los propósitos de Él. Pero cuando nosotros nos decimos creyentes y nos olvidamos de los propósitos de Dios, hay una distancia entre Dios y nosotros tremenda. Dios está en todo lugar, pero la bendición de Dios no está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, pero el favor de Dios no está para todos. Entonces, mi hermano, yo no sé, cuando usted se pone a pensar en esta mujer y que debido a que ella fue escalando en su escalera de la fe, llamémosla así, y llegó hasta lo último, y lo último no fue que se humilló, que se tiró al suelo. Lo último fue que el Señor le dijo: perrilla. Y entonces le dijo: sí, lo soy, pero vivo de tus migajas. Y entonces el Señor Jesucristo dijo: llegaste. Ahí llegaste donde yo quería que llegaras. Y entonces Dios le dijo, ni siquiera hizo más, ni siquiera dijo: sea liberado, sino que le dijo: hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, Dios podría hacer cualquier cosa en nuestra vida, pero ¿qué tanto nosotros mismos estamos dispuestos a hacer para que eso se realice? ¿Qué tantos cambios estamos decididos a hacer en nuestra vida? ¿Cuánto está dispuesto a usted? Solo póngase a pensar, por favor, y trate de meditarlo. Trate en la vida, llamemos de alguna manera, aquí en esta tierra no hay vida perfecta, pero imagínese usted su vida perfecta. Tu vida lo mejor, la vida que usted quisiera. La casa que usted quisiera, los carros que usted quisiera, sus hijos en la estabilidad que usted quisiera, la cuenta bancaria suya como quisiera, usted transformado en el cristiano que usted quisiera. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pensar? Piense en eso que usted quiere. Ahora piense
que Dios no se lo va a dar de un día para otro, porque Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Dios es el rey por sobre todo el universo. Entonces, usted es lo que tiene que pensar, qué es lo que en qué yo debo de convertirme en el Señor para que esas puertas se abran. Usted quiere bendición, trabaje, mi hermano. Lo único que nosotros recibimos gratis, perdóneme, es la salvación. De ahí para allá, la vida y la salvación. De ahí para allá, decía un hermano allá en el lugar donde yo predicaba, donde yo estaba pastoreando ahí en Carazú, y decía, no, lo demás a puro golpe calcetín, pastor, a puro golpe calcetín, a puro trabajo. Pues entonces Dios bendice su trabajo y hace que le abunde más. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Porque Dios sigue provocando su fe, Dios sigue motivando su fe. Pero la intención de Dios no es hacerlo sufrir. La intención de Dios es hacerle crecer. No se desanime. Por favor, no se desanime. No se quede en el camino. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos que nos observa. Y entonces, ¿cómo tengo que hacer? Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Así tenemos que caminar y no escuche aquellas voces que le dicen, es de más fulano, eso no lo vas a alcanzar. No, fulano, eso no es para ti, olvídate, ya quítate esos sueños, esas cuestiones de la fe, quítate,las porque no las vas a alcanzar. Mire, póngase, vístase en fe y camine en fe. Inyecte su mente de las promesas de Dios, porque dice Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. No lo busque, pero ahí le va a quedar por lo menos el texto. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, usted quiere que su fe crezca, meta palabra, crea la palabra. Si Dios lo ha prometido, créalo. Si Dios dice que así es, así vívalo. Y yo le aseguro que usted va a agradar a Dios, porque una de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios. Y la Biblia dice, y este versículo sí quisiera que lo viera, por favor, en Hebreos 11, ya casi terminamos, versículo 6. Dios provoca nuestra fe, Dios motiva nuestra fe, Dios nos presiona. Oiga bien, Dios nos presiona, así como cuando están instalando las llantas del carro, si las tuercas no las socan lo suficiente, no las presiona lo suficiente hasta que lloren, muy probablemente esas tuercas se van a zafar, y al zafarse las tuercas se cae la llanta y va a tener un accidente. Pues Dios le provoca a usted y le provoca a usted a que usted crea, que usted presione con su fe, a que siga con su fe, y de tal manera, amados hermanos, que nos manda a orar sin cesar. ¿Usted cree que Dios no nos escuchó desde la primera? Dios nos escuchó, pero quiere que nosotros sigamos creyendo. Mire lo que dice, por favor, Hebreos 11:6. Espero que lo tengamos allí. Mire lo que dice. Pero, oiga bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire las características de alguien que tiene fe y que busca a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, esta mujer buscó a Cristo, sabía que el poder de Dios estaba en Cristo, y que no solamente, y que ella se iba a acercar con fe a Él, y no se iba a ir con las manos vacías, sino que iba a recibir del Señor lo que tanto había llegado a buscar. Vea lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que dice ahí, y que es galardonador de los que le buscan. De todo corazón, mi querido hermano, yo espero que Dios bendiga tu vida. Yo espero que usted alcance todo lo que usted tiene en su mente que Dios le puede dar. Pero es necesario que camine hacia eso. Perdón, es necesario que usted camine hacia eso, que se dirija a eso. Si usted necesita un tipo de preparación, pues hágalo, búsquelo, inscríbase. Ahora lo puede hacer en internet. Si usted necesita hacer cualquier otra cosa, mi querido hermano, hágalo. Prográmese.
Mire, en este tiempo, yo sé que el tiempo de la pandemia va a pasar. Perdón, esta cuarentena va a terminar y vamos a salir. Créanme, eso es una segunda oportunidad de que usted en el Señor realice sus propios sueños. Es una segunda oportunidad. Dios nos abre el espacio de nuevo para volverlo a hacer, para volverlo a intentar. Así es que allá en el cajón de los recuerdos, mi hermano, vaya a sacar aquellos sueños que ha dejado tirados. Porque Dios está dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos agradarle a Él. Y la única manera de agradar a Dios es haciéndolo con fe. Y con fe, mi hermano, no es solamente decir yo tengo fe, vaya. No. Su fe usted debe mostrarla. Debe caminar en fe. Debe hacerlo en fe. Sabiendo que su vida puede cambiar. Así como la vida de todos nosotros cambió de un momento a otro. ¿Qué se necesita para cambiar la vida? Así en 160 grados. Un virus. Y cambió nuestra vida. Cambió nuestra vida. 180, perdón, sí, 180 es. Cambió nuestra vida. Un virus. Entonces, si Dios puede hacer cambiar nuestra vida así, también Dios puede hacer cambiar nuestra vida para bien de un solo. Pero necesita creerle a Dios. Y no solo decir que cree, sino que tener acciones de fe como lo tuvo esta mujer, que se fue con su hija sin la presión del demonio. Así Dios quiere salvarte, así Dios quiere bendecirte, así Dios quiere que tú muestres todo lo que Dios te ha dado cuando te lo dé. Pero créele a Dios, camínalo, vívelo, háblalo, confiésalo. No lo tenga guardadito, confiésalo. Y espera en Dios. Pero esperar en Dios no es esconderse. Bueno, aquí en la cuarentena ni modo, pues. Pero la verdad es que esperar en Dios es caminar hacia eso. Así es que, mi querido hermano, yo espero en el Señor que nosotros podamos caminar en fe, creyéndole a Dios. Cualquier cosa que usted quiera, la Biblia dice que al que tiene fe, absolutamente todo le es posible. Pero si usted tiene esa fe, dé pasos de fe y Dios va a hacer lo demás. Dé pasos de fe y Dios le va a dar, como dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que le puedo decir con toda seguridad es que Dios tiene control de todo. Dios le ama, Dios no cambia y que Dios desea bendecirle a usted. No permita que este tiempo que Dios nos ha dado pase sin hacernos mejores personas a nosotros. No permita que este tiempo pase sin hacernos mejores cristianos, personas que vivimos por fe la palabra que Dios nos ha dado. Así que yo quiero invitarlo ahora que pongamos nuestras barbas en remojo, es decir, nuestra vida cristiana hasta este momento, y pensemos, si yo hubiera sido la mujer, si yo hubiera sido aquella persona con mi hijo endemoniado, ¿hubiera tenido el valor de continuar así como esta mujer continuó? O a la primera hubiera dicho, a mí no me va a ignorar, usted no sabe quién soy yo. De mejores lugares me han sacado. ¿Qué diría usted? Pero esta mujer se tiró al suelo y le dio la gloria y la honra a nuestro Rey. Así que, mi hermano, como hijos de Dios, así vamos a actuar. Estamos todavía en la cuarentena, dicen que termina en no sé cuánto, en el 15 de mayo. Yo no sé si va a terminar, no sé si es conveniente. Lo único que sé es que Dios va a hacer lo que sea necesario para que nosotros volvamos a salir, volvamos a aclamar, volvamos a predicarle a las personas con cuidado, con prudencia, sabiendo que Dios tiene el control. Yo quiero invitarlo, por favor, que ahora pueda orar, que ahora ore con nosotros y de una manera muy especial, si usted que está con nosotros no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo quiero decirle, Dios tiene control de toda la situación mundial, pero también control de su vida. Es un Dios universal, pero también es un Dios personal. Él conoce su necesidad.
La Biblia dice que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad aún antes que se lo hayamos pedido, y sin embargo dice que se lo presentemos en oración. Así es que ahora yo quiero invitarlo a que pueda entregarle su corazón al Señor. Él puede cambiar tu vida así como ha cambiado el mundo. Él puede cambiar tu vida de un momento a otro. Pero entrégale en esta noche su corazón. Si usted ya es cristiano, por favor ore por aquellas personas que probablemente hoy puedan entregarle su corazón al Señor. Quiero pedirle, por favor, a usted que nunca lo ha hecho, que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento. Primero por la vida que nos das, Señor. Por la salud que ahora se vuelve tan valiosa, Señor. Por esa salvación tan preciosa y en especial por aquellas personas que ahora han podido repetir esa oración, Señor. Nosotros no lo podemos ver, pero por fe lo hacemos, Dios. Bendice la vida de estas personas, Señor. Muéstrales tu poder, muéstrales.